evidencia por si cualquier cosa. Claro, Listo, profe. profe. Bueno, entonces, Un saludito, Natalia y Liz. saluditos, sí. Hola, Bueno, ¿cómo como yo estás? estaba ¿Cómo hablando con están? ellas, ya veníamos ahí. ¿Qué más, profe? ¿Cómo estás? Bien, aquí vamos juiciosos, trabajando duro en la semana de cierre de todas las Duro. tesis. Mm. No, Bien. nosotros estamos muertos. Ay, pero ya Ay, la otra no, semana fin de estará. año ya presencial es muy duro, con maestría, que Día de los Niños, que grados de yo no sé qué, ay, Dios, ¿Verdad? Claro. mejor dicho, ya casi. Pero bueno, ya estamos de un pelito. Ya. Sí, Ya Nosotras estamos. morimos y resucitamos a raticos. Por ahí vamos. sí. A todos nos pasa, Bien. todos nos pasa. Bueno, mis niñas, entonces, A ver, más o menos te comparto lo que ellas me hicieron saber. Yo estuve reunido con el grupo hace unos minutos contándoles como cuál era el proceso de cierre de la maestría y ahí aprovechó Natalia y Liris para decirme que sus grandes dudas en relación al artículo radicaban en una debilidad que tiene el informe en la parte metodológica. Le hice saber a ellas dos que nosotros ya lo habíamos conversado con Carlos y Viviana, que eran quienes habían trabajado la mayor parte de esa, del sí, informe, la actualización allí, la corrección, pero que contigo habíamos definido que ese era un apartado que teníamos que cuidar y detallar a la perfección porque es donde más exigen rigurosidad los artículos sí, y pues, también los jurados, ¿no? Porque es lo que evidencia, perdón la redundancia, la rigurosidad con la que se llevó a cabo la investigación. Entonces, digamos que con esa salvedad que ya les hice a ellas y con la claridad que tú y yo tenemos de mejorar esa parte en el documento, ellas me compartieron dos artículos de la revista de Costa Rica. Yo ya publiqué allí, yo ya tengo dos artículos allí en esa revista. Entonces, más o menos, digamos que tengo claras las pautas editoriales y el constructo como tal del documento. Eh, no sé si le cedo la palabra a Natalia y a Liris para que, pues si algo se me va, y si no, pues entramos a compartir el documento y ahí empezamos a socializar. Si quieres, yo conecto tu idea y ya le damos la palabra a Dale, Natalia. dale. Listo. Sí, mira, bueno, Natalia y Liris, desde que nosotros les enviamos la retroalimentación del informe, teníamos con Jenny pendiente ayudarles un poquito a fortalecer la parte metodológica en el informe, que es como todo lo que tiene que ver con los procedimientos de sistematización y análisis de los datos, que es por lo que más friegan los pares, no solamente las revistas, sino los pares. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros estamos aquí ya organizando. Yo creo que mañana, pasado mañana, estamos en eso y con la introducción. Porque la introducción también es otro de como esos apartaditos, porque es la carta de presentación de la tesis, por así decirlo. Y digamos que la impresión que se lleve un par evaluador en la introducción, pues es determinante para la lectura de todo el documento. Entonces, digamos que ahí vamos a trabajar nosotros como una paginita y media la introducción y aunque se fortaleció un poquito, digamos, el apartado de la metodología, les habíamos dicho a los que les correspondía que nosotros lo íbamos a fortalecer. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tanto en el informe como en cada uno de los artículos se utilice, digamos, la misma información, pero parafraseadita. Entonces, digamos que se termina el artículo prácticamente. Lo último que nosotros ya ajustamos es esa parte metodológica y ahí les podemos también ayudar un poco, ¿no? Porque tienen toda la razón. Digamos que es en lo que yo más insisto, digamos, con los artículos y la profe Jenny, porque es en lo que más se fijan, porque es lo que da confiabilidad, credibilidad al manejo de la información. Entonces, digamos que hay unos instrumentos que se aplican y pues bueno, con los Te instrumentos no amo, hay descansa. dificultad, sino que lo que ya le da como mayor confianza a un lector es la manera en la que se procesó la información, Estoy tanto para trabajando. organizarla como para analizarla. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos digamos, utilizamos unas herramientas, unas técnicas
y unos procedimientos. O sea, digamos que esos 3 elementos son claves para redactar esa partecita del informe. En términos de técnicas, nosotros tenemos, por ejemplo, la codificación abierta, tenemos, digamos, el proceso de jerarquización de la información, el proceso de rotulación, el proceso de reducción de datos. Entonces, digamos que cada cosita tiene que ir argumentada y muy bien explicada. Tiene que ir en un lenguaje muy propio, pues, del ámbito investigativo en el escenario educativo. Entonces, por eso tiene que ser como más sofisticado el lenguaje, por así decirlo, en esa partecita. No, si ustedes se dan cuenta, lo metodológico en las revistas, y creo que en la educación de Costa Rica, lo metodológico no es tan largo, pero es muy fino. Es decir, muy preciso. Dice todo. Ajá. Exacto. Entonces tienen que ser técnicas, por ejemplo, reducción de datos, jerarquización, codificación abierta y otra serie de elementos que tenemos que mirar allí, que eso todo lo tenemos. Instrumentos de sistematización, matrices de análisis categorial, no solamente matrices en general, sino los 3 tipos de matrices que se utilizaron. Todo el proceso de rotulación, jerarquización. Bueno, hay como un listadito de cosas entre técnicas, herramientas y procedimientos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que elevar a un nivel mucho más académico. Técnico también. Exacto, técnico del lenguaje investigativo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros no les devolvimos más comentarios en el informe porque ya estaba muy bien en general, solamente faltaban 2 cosas, 3 cosas. Una, la introducción. 2, el fortalecimiento de lo metodológico. Y 3, construir la referencia, digamos, organizar las referencias, no más. Sobre los ajustes que ustedes hicieron, nosotros hicimos otros ajustes de redacción. Entonces, por ejemplo, que faltó un conector, entonces ya lo organizamos. Todo eso ya está. No nos faltan sino esas 3 cositas. Y para los artículos se hace exactamente lo mismo. Ya más en función de cómo lo presentan los artículos que ya se han publicado y los lineamientos que determine la revista a la que se va a publicar. Esta revista, pues no es tan fácil publicar, pero la profe Jenny ya ha publicado 2, a nosotros nos aprobaron 1, pero la estudiante le llegó el correo y no lo vio a tiempo y no mandó correcciones, perdió la posibilidad. Pero digamos que ya hemos visto posibilidades en esa revista. Y ya, digamos que eso es como lo que yo entiendo un poco la inquietud de ustedes en general, en lo metodológico, y pues efectivamente así es y así hay que hacerlo. ¿Por qué la agenda? ¿Por qué la agenda para noviembre el artículo? Porque, digamos, en esta semana estamos más concentrados en el informe, porque son como tensiones, estrés de ustedes, estrés de nosotros. Tenemos otras tesis, por ejemplo, la profe Jenny creo que tiene como 6 o 7, yo tengo también como 5 o 6, bueno. Y estamos en esos procesos, y las tesis individuales es una solita persona y pues con documentos de 100 páginas, con todo, o sea, muy complejo, entonces toca estar como muy encima de esos procesos. Pero digamos que los artículos se programaron así en esa agenda de noviembre, incluso nosotros tenemos hasta diciembre para enviarlo, para que no se junten y para poderlo hacer como con más detalle, con más calma. Nosotros no hemos programado tutorías, esta es la única que hemos programado, porque las vamos a programar desde la otra semana, ya libres de la tesis, porque esa es la tesis que va a ir al repositorio institucional, la que nos va a determinar la aprobación, la que va para los jurados y todo eso. Y luego ya viene el proceso tranquilo de afinar el artículo y de elevarlo a un nivel muy bueno para que tengamos reales posibilidades de publicación, como ha pasado con los artículos de la profe Jenny, por ejemplo, en esa revista. Esta semana nos aprobaron a cada uno un artículo en otra revista, por ejemplo. El miércoles nos llegó la noticia de la publicación, uno a la profe Jenny, otro a mí. Digamos que eso le muestra a uno que está haciendo las cosas bien, pero que esto es como una lotería a veces, y uno tiene que insistir y tiene que ir postulando, y si le dicen no, que hay un 90% que digan uno que no, seguirlo enviando a otros hasta que le digan sí. Y ya, digamos que el artículo va haciendo como su propia carrera, ¿sí? Hasta que llega el momento en el que uno decide si lo sigue postulando o si lo manda más bien a una ponencia, o en fin.
Digamos que uno ya puede hacer muchas cosas con eso. ¿La maestría qué pide? La maestría solamente pide que se postule, pero que se postule sobre una realidad, es decir, que se postule no por salir como al paso de un documento ahí que alguien podría decir, ay, no, eso con que lo enviemos y ya, y no importa que no lo, que no lo aprueben. No, que se envíe, digamos, como de una manera muy consciente de que sí hay una esperanza de que lo publiquen, ¿sí? Por eso hay que afinarlo muy bien. Y en el caso de, pues, de los artículos nuestros, pues la gran ventaja es que son de una población, de un grupo poblacional amplio de impacto a nivel país. Entonces es importante, por ejemplo, integrar en los resultados pues todas las instituciones, ¿sí? Eso es lo que les puedo decir así como de entradita y ya ustedes nos comentan. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. profe, ok. Bueno, entonces, ¿quieren que comparta alguno de los artículos que ustedes buscaron? Claro, sí, profe. Ok, entonces voy a compartir pantalla y te enseño a compartir material, ¿vale? Listo. ¿Me avisan cuando estén viendo la pantalla? Sí, profe, ya. ¿Ya? Ok, entonces voy a ir aquí, disminuyo esto. Yo creo, Natalia, y Liris, que esa, perdón, Natalia, sí, Natalia y Liris, que esa partecita, que nosotros les podemos ayudar ya con esa redacción de lo metodológico. O sea, con esa partecita, ahí en el artículo toca también tener mucho cuidado con la introducción, porque la introducción es como un tejido de varios procesos. Entonces ya no es la introducción convencional que uno conoce, sino como, como el planteamiento del problema, como un contexto del problema, la definición, como la descripción del problema como tal, los argumentos, o sea, la justificación, un poquito de la teoría que orientó el estudio, los referentes, digamos, de antecedentes, y es como un licuado de como de 5 cosas que tiene que ser muy preciso y es como la carta de presentación de la investigación. Entonces, si un lector no se motiva después de la introducción, pues muchos dirán, ah, yo no sigo leyendo esto. Y simplemente le da que no. Muchos artículos tampoco pasan a la lectura. Ven, por ejemplo, el título y dicen, ah, eso no nos interesa, punto. Bien, Ajá. lo rechazan. Porque esto no es de nuestro interés. Ay, no nos interesa la educación en niños, punto. Ay, no nos interesa la educación en universitarios, punto. O sea, como que están buscando lo que están buscando, así como dicen yo no sé si ustedes ven los programas de la noche de La Voz y todo eso. Yo estoy buscando tal cosa, o sea, como que, y lo van a uno descartando así. Pero aún así, hemos logrado varias publicaciones. Yo creo que Además es un mercado amplio, o sea, esto es un mercado académico. Bueno, ¿están viendo el artículo? hemos Sí. publicado como unos 9 a los 2, ¿cierto? Jenicita, como Sí, 8 y 9 artículos. ahí vamos. ¿Están viendo el artículo? Sí. Sí, señora. Sí, pero perdón, me voy a mover un poquito porque le iba a explicar a Natalia cómo compartir pantalla. ¿Compartir pantalla, sabes, Natalia? ¿O no? No, es que yo Teams, la verdad, solamente ahorita ahora que cambiaron, pero yo siempre he manejado es Google. Ay, sí, yo también sufrí mucho. Entonces, Pero en mire, la ya parte de también arriba, yo le ¿cierto? tenía presto ya. Sí, al lado del micrófono hay una flechita indicando hacia arriba, ¿la ves? Ah, sí. En esa flechita, tú le dices compartir contenido, ¿sí? Y te paras en la pantalla completa. Eso es lo que yo hago, ¿sí? Ujú. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Ya estás viendo mi pantalla? Sí. Solo contenido. eh, Completa, creo que sale. Pantalla, sí, pantalla. Compartir pantalla o ventana. Tú le dices pantalla. pantalla. Pantalla compartida. Ajá. Listo, sí, ya. ¿Ya pudiste? Ok. Pues sí, ya veo que dice compartir pantalla y Exacto. compartir Y ventana. ahí es. ¿Listo? Entonces, ya ahora miremos aquí y dime en qué parte te quieres concentrar para... Bueno, nosotros en realidad no hemos construido introducción ni nada de eso porque Es lo queremos último. conocer el cuerpo del trabajo y ya después con eso ya sintetizarlo en la parte de arriba. Ajá.
Y como Exacto. no sabíamos qué nos iba a pedir la revista, pues no sabíamos qué poner en lo otro de arriba. Entonces no empezamos pues como por allí, sino por el método y ya íbamos a empezar con el análisis de resultados. Ajá, Entonces, hay en los archivos que te compartimos, profe, que entre ellos está este ejemplo, sí, eh, están pues como los mismos ítems que pide pues la revista dentro de los requisitos que debe tener el artículo. sí. Y hay un apartado que dice, Liris, ¿cómo es? No análisis de resultados, sino... Ay, profe, Análisis y discusión. no, Ya lo estoy buscando. es dentro del método, es el último Análisis apartado del método. cualitativo de las observaciones. No, es dentro del método el último ítem. Por eso, estoy todavía en el método. Ah, ok. Estoy todavía en el método. Aquí, a ver, ¿o no? A ver, o ya Lo me que, salí del método. lo que pasa, Natalia, es que, o sea, normalmente, digamos, la distribución de los manuscritos son como, por decir, en unos 5 grandes apartados. Dentro del apartado como tal, por ejemplo, del método, pues hay algunas revistas que especifican muy bien, por ejemplo, sujetos de estudio, materiales y métodos, en fin. Pero digamos que, por decir en el análisis, ¿cierto? En el análisis, uno con que se mantenga dentro del apartado análisis y discusión o análisis y resultados, uno ya lo puede articular, digamos, de una Ajá. forma autónoma, con unos intertítulos que uno determine desde las categorías. A Y su veces, necesidad también, porque pues digamos que las investigaciones tienen una propia vida propia, ¿sí? O sea, una articulación quizá un poco distinta a estos dos que ustedes encontraron iguales, ¿sí? exacto. Lo importante es mantenerse dentro de los grandes apartados que ellos determinen. Ajá. Entonces, por Entonces, ejemplo, mira, perdón, el quincito. Ahí está el último punto de la parte metodológica, es instrumento de investigación seleccionado. ¿Es eso? sí, Creo que pero era el entonces 2. esto pareciera que es como la parte ya que de manera autónoma el investigador de este artículo colocó. Pero estos son los instrumentos. Estos son los Sí, instrumentos. los Aquí instrumentos. está la muestra y aquí está la explicación metodológica, el alcance de la investigación y demás. ¿Quieres que busque el otro mejor? Y si miramos un momentico los lineamientos, a ver, para entender un poquito mejor como la estructura metodológica, o sea, los lineamientos de la revista que determina en el Ya método. voy, ya voy para allá. Espérate que abrí el otro primero para ver qué ven ellos acá. Dice análisis de datos. No análisis de resultados, sino de datos. Es lo mismo. Este análisis de datos se habla es mucho de cómo se obtuvo la información que luego en el análisis de resultados y en la discusión pues se amplía y se dice. Pero en ese análisis de datos lo que dicen es qué instrumento se utilizó, cómo se procesó la información, eh, Ajá. pues como que se describe toda esa parte que era lo que nosotros decíamos, que ahí fue donde te preguntamos, profe, ¿cómo se llaman las matrices que nosotros utilizamos o dónde encontramos esa información? Luego nos fuimos al trabajo como tal que íbamos a entregar y no veíamos como mucho esa descripción, entonces ahí quedamos Sí, como frenadas. Luego dijimos, bueno, entonces dejemos eso hasta ahí, después que la profe nos conteste, sigamos con el análisis de resultados, pero nuevamente en el análisis de resultados y la discusión, otra vez hay que hablar de ello, porque hay que decir que de acuerdo con el análisis que hizo no sé qué cualitativo de la matriz categorial, entonces se obtuvo entonces hay que volver a retomar eso, entonces sin esa parte también veíamos como que quedábamos, Ah, de acuerdo, eh, sí. Por ejemplo, sí, no hago entender. sí. Aquí lo que nos toca hacer, por ejemplo, Natalia, es nosotros tengo entendido que tenemos como dos tipos de codificación, una que es axial y otra es abierta. sí. Entonces, las dos tenemos eso como en términos de técnicas, hay otras técnicas, por ejemplo, el de identificación de recurrencias, esa es otra técnica. Hay Eso, como son esos nombres y dónde buscar cómo construir. y otras Eso, cositas. Y las matrices las tenemos que especificar como en tres tipos porque tenemos, pues son las mismas matrices de análisis categorial, pero digamos que hay matrices por ejemplo, unificadas, matrices individuales,
Entonces, digamos que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo que nosotros vamos a hacer para fortalecer el informe y para compartirles a ustedes la información. Y si es el caso, me parece a mí muy bien que nosotros también podamos darles una manito en eso en los artículos, ¿sí? O puede ser que ustedes dicen hasta cierto punto y nosotros lo afinamos. Pero entonces, danos este fin de semana que ya... No, pero no es para nada que, no, es que antes agradecerles muchísimo, sino que era como eso, o sea, como preguntarles, porque no sabíamos pues lo que la profe nos dijo ahorita, que ya habían hecho ciertos ajustes, que estaban esperando a que les entregaran, que estábamos, era como perdidas porque no sabíamos cómo empezar a hacer lo otro, entonces ya llevamos 2 reuniones que decíamos que cómo lo hacíamos. No, Pues, sí, y eso es fundamental. Eso es un muy buen detalle porque eso es esencial, eso es determinante en los artículos. Ok, profe. Ahorita les vamos a decir pisos Y para... iba a preguntar algo del análisis también, ya del análisis como tal, como de toda esa información que se depura, sabiendo que nosotros solamente vamos a hablar de planificación. Se mencionan todas las otras categorías, se le quita, se le No, corta. digamos Ya, que... Hola. Bueno, digamos que Sí, dale. antes de que el profe nos dé respuesta, nosotras pues ya extrajimos como todos los análisis que se habían hecho con relación a la subcategoría que nos correspondió, ¿cierto? Sí. Basándonos en las tablas, entonces de cada institución trajimos ya la información al artículo, pero eso está supremamente largo. En estos días hacíamos el ejercicio y del solo análisis, o sea, agregando todos es más de los lo que nos textos, son permite. como 40 páginas. Entonces, la duda es, ¿de qué forma? Toda la información que hay es muy importante, pero ¿cómo vamos a hacer nosotras si solo con el método y esa parte de análisis de resultados ya llevamos, a ver, 44 páginas con cosas pues que hay que suprimir? La pregunta es esa, ¿cómo vamos a sintetizar toda esa información? Teniendo en cuenta que ahí ya solamente se encuentra lo de estrategia, pues la subcategoría que nos tocó. Sí. Esa es como una de las inquietudes. ¿Qué ¿Cómo, extensión profe? tiene la revista? Máximo 25. 25 páginas, ¿cierto? Es que en Sí, realidad son señor. muy corticos. Si usted ve, profe, los ejemplos son Ujú. súper corticos, muy cortos. Porque ya, claro, ya han pasado a proceso editorial también, pero digamos que sí, el lineamiento son 25 páginas con referencias. Lo que pasa es que, Sí. mire, digamos que la introducción normalmente puede tener, digamos, unas 3, por ahí 4 páginas Ay, más, Dios. la introducción, ¿sí? El método tiende a ser corto, pero muy preciso. Entonces, digamos que toda esa parte de lo que nosotros decimos que nos hace falta y que tiene todo ese rigor, eso pueden ser 3 parrafitos o 2 parrafitos, pero muy finos. Entonces, el método, o sea, digamos que en el caso de esta revista podríamos hablar de 4 páginas de introducción, podríamos hablar de unas 2 páginas de método y lo demás tiene que ser análisis y resultados. O sea, tiene que ser, entonces digamos que si nos permiten 25, estaríamos hablando de 19 páginas en lo que es el análisis y la conclusión, por así decirlo. Sí. Entonces, ¿qué es importante del método, por ejemplo? Entonces, ahorita miramos los lineamientos un momentico. Si quieren, miremoslos de una vez. Sí. Y ahí está el acceso a la revista de educación y miramos qué dicen así en general. Por ejemplo, dentro de la introducción están los referentes teóricos. Ajá. Normalmente, ya miramos a ver qué dice la revista. Es mejor mirar como cada puntico por puntico. Sí, de hecho sería bueno pues que miráramos también como lo que ya avanzamos en el método, a ver cómo vamos. Eso. Pero entonces no deben guiarse, o sea, sí es importante mirar los artículos, pero no deben guiarse al 100% por los artículos, porque ellos no van a descartar un buen trabajo, pues, digamos, de un investigador, si tiene unos intertítulos allí, tiene unas... Sí, y eso es muy propio de esa investigación en particular. Lo importante es que Que se cumplamos con la norma. con lo Nosotras mismo que ellos hemos estado piden. juiciosas también analizando las normas para publicar en esa revista. Exacto. Sí, señor. Eso es lo importante. Por ejemplo, ahí hablan algo de las observaciones. Nosotros no tenemos observación. Por ejemplo, en uno de esos artículos hay un título. Ajá.
Exacto. Entonces miremos a ver. Normas para publicar. Ya voy. Eso. Esperen, comparto. Ok. Lo más complicadito es la introducción. ¿Ya están viendo? Sí. Sí. Sí, señor. Lista de comprobación. Como parte del proceso de envío, los autores están obligados a comprobar que su envío cumpla con todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores aquellos envíos que no cumplan con las directrices. Entonces, declaro que el envío no ha sido publicado previamente y si se ha enviado a otra revista, ni se ha enviado a otra revista. Adjunto declaración jurada. Eso es un documento que deben firmar. Dice, el envío se encuentra en un formato compatible con Microsoft Word. El texto tiene interlineado de 1.5, 12 puntos de tamaño de fuente, se utiliza cursivo en lugar de subrayado, excepto las direcciones URL. El envío cuenta con título en inglés, el artículo cuenta con un resumen en español, se incluyen palabras claves, se adjunta un currículo vitae del autor resumido al menos en 300 palabras. Listo. Eso es como lo más técnico en la generalidad. En lo general. Acá dice que normas APA, séptima versión. Sí. Dice política, a ver, ¿dónde están las? Debe haber como una Sí, estructura. yo te lo busco. ¿Una qué? Como una estructura ya puntual de Sí, cada. ellos tienen una guía. La guía, exacto. Una Sí, guía. ellos tienen una guía. ¿Ya? Pero no la encuentro. Normas para publicar, acá está. Eso. Esa es. Aquí, política de detección de plagio, descriptores temáticos, títulos de los artículos. Otros es de investigación. Sí. Aquí, sesión de derechos, sistema de arbitraje, ya se sabe que son pares ciegos. Sí. 2 personas, pares externos, doble ciego. Acá está. Ingreso al artículo, se comprueba que el envío contenga la información solicitada en la guía para la presión de artículos, declaración jurada, texto completo, título, resumen, palabras, afiliación, currículum, apartados, citas, evaluación. Jenicita, a ver, dice Dime. apartados. Solo un momentito. Bueno, ahorita miramos el tipo de escrito para poder ver los apartados, que es lo importante. Acá está, pero no. Más abajito. Bájalo un poquito. Criterios de envío. Más abajo. Formato. Es que debe estar como, por ejemplo, de reflexión, de investigación. Estructura del artículo. Ajá. Título, nombre completo de las autoras, nombre completo de los apellidos, afiliación institucional. El ORCID, esto es importante que lo vayan creando, es muy fácil, por lo menos diligenciarlo. Ya después ustedes van llenándole los daticos. El resumen, que ya les decía que es de 300 palabras, y el mismo resumen en inglés. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos los antecedentes? Sí, señor. Normalmente lo que nosotros les pedimos para esos antecedentes es lo que se debe colocar del resumen. O sea, bueno, obviamente todo en pasado, pero ahí se debe decir que digamos, por ejemplo, Sí. una investigación que tuvo por objetivo tal cosa, en una población de tales y tales estudiantes, se utilizó una metodología tal, su alcance fue así, así, se utilizaron tales instrumentos y los resultados más importantes fueron estos. O sea, como una cosita muy, como en ese orden y muy precisa en esas 300 palabras, en el resumen. Ajá. Muy por el estilo de los antecedentes que se construyeron. Acá está, miren, debe abarcar al menos el objetivo del estudio, los principales elementos de la metodología, diseño, participantes, instrumentos, técnicas, principales hallazgos, principales conclusiones y aplicaciones, implicaciones o recomendaciones. El resumen para el artículo, ya, ese era.
Luego las palabras claves, a nosotros nos gusta usar, mira, ellos piden otro. No, tesauros, el mismo. Tesauro de la UNESCO. Tesauro de la UNESCO pueden tener entre 1 y 8 palabras claves. Entonces, lo que el profe Elkis les decía el otro día, autorregulación del aprendizaje, por eso, por ejemplo, no aparece. Entonces uno empieza a buscar palabras muy cercanas que le permitan al autor hacer el seguimiento y encontrar nuestro artículo. Es eso. Por ejemplo, el artículo de ustedes es de planificación estratégica, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Entonces ahí nos tocaría mirar, por ejemplo, creo que motivación es una palabra como muy transversal dentro de toda la investigación. Entonces, por ejemplo, creo que motivación está, podemos mirar, A ver. Autorregulación del aprendizaje no está, pero está, por ejemplo, aprendizaje activo. Hay que irle buscando las palabritas. Mire, de planificación, por ejemplo, está solo planificación, está planificación de la educación, pero eso es... Esto ya más como diferente. De los... exacto, es distinto. Tendría que ser en educación, algo así. Exacto. Planificación de museos. ¿Cuál? Planificación solita. Sí, planificación, aunque voy a mirar si hubiese algo más cercano. Pero miren, esto es empresarial, planificación estratégica, pero es empresarial. Planificación estratégica, concepto. Podrían mirar a ver qué tan cerca es. Mire, acá hay más. Yo pienso que el más general sería planificación solito. Pero depende porque si de pronto hay algo cercano, miren, hay 3. Claro, mira, esta planificación general, habría que mirar con el que más se sientan identificados. Auto. Sí, porque por ejemplo hay hasta métodos de planificación. Entonces, si no ven algo cercano, se quedan con el concepto general de planificación, que es el primero, la palabra planificación. Creo que motivación está. Sí, motivación está. Motivación está. Aprendizaje. Motivación. Autónomo, por ejemplo, de pronto porque es que la función de las palabras claves es para los motores de búsqueda. Quiere decir que la gente va a acceder a estos artículos, pues digamos Autónomo no está. Es aprendizaje activo. Aprendizaje activo. Ese podría ser. Creo que es ese, aprendizaje activo. Creo que es el que yo estrategias de aprendizaje o estrategias, puede ser estrategias de aprendizaje. No está. Estrategias de enseñanza. Miremos qué hay en estrategias. Estrategias de enseñanza. Estrategias de comunicación, estrategias educativas, estrategias en la investigación. Solo hay esas 3. Espérate que me pareció ver acá. Ay, no. Espérate. Hay uno como parecido a aprendizaje. Espérate. Estoy aquí mirando. Bueno, aprendizaje también. Sí, o sea, aprendizaje activo, aprendizaje. Cognición está, y ahí digamos que cubrimos lo metacognitivo. Aquí está la cognición está. O sea, es como irsele acercando, y lo que nosotros hemos hecho es como meter una que otra que no esté. Por ejemplo, puede ser que se meta autorregulación del aprendizaje. Ajá. O que se coloque planificación, no, pero es que se va mucho hacia el concepto de lo industrial. O no sé, como una palabrita parecida a planificación estratégica, o por ejemplo planificación en el aprendizaje, algo así. Y que sea como la única que intentamos ahí como ubicar, posicionar, y ya las demás sí buscarlas en el tesauro. Eso sí, cada palabra que se integre a las palabras claves se deben colocar en el documento al menos 2 veces cada una, en alguna partecita. ¿Sí? Por ejemplo, que tengamos metacognición, pues no es que vayamos a reemplazar metacognición, pero
podemos colocar en alguna parte de la cognición y por ahí en otra parte de la cognición, por lo menos que aparezca 2 veces en el artículo. Bueno, continuemos. Entonces, eso para las palabras claves. Apartados del artículo, entonces está la introducción, que aquí dime. Esa es la más fregadita, no sé qué dicen. Debe informar acerca de la temática por tratar y si fuese necesario discutir su relación con el título, su relevancia dentro del campo del interés de la revista de educación, el propósito y los fines generales que se persiguen con el texto que se presenta. Además puede plantear la forma en que el artículo se ha estructurado. El objeto del artículo se debe explicitar de manera clara y no como copia del objetivo de investigación de la que proviene. Según APA, no se coloca la palabra introducción como subtítulo, pues sería redundante. En cuanto a su extensión, se aconseja seguir la máxima de proporcionalidad de al menos el 10% del texto. No entendí lo del subtítulo. Que no se coloca introducción. ¿No se coloca la palabra No introducción? se coloca la palabra introducción. Eso O sea, es. el título y ya los autores se empieza con el texto, ¿sí? Ajá. Ah, vea pues. Casi siempre lo piden. Esto es nuevo, no, pero esto es nuevo porque mira que ellos aquí están pidiendo, ya no piden la cantidad de palabras, ¿te acuerdas que antes colocaban entre tantas y tantas palabras? Ahora están dando porcentajes, mira. Ah, ok. Esto es nuevo. Entonces, esto es diferente. Sí, O sea, bueno. que si el texto es de 25, ya uno calcula de cuánto debe ser la introducción. 2.5 te está diciendo, más o menos. 2 páginas, 3 páginas sería la introducción, según esto. Entonces, lo que yo entiendo ahí es que, digamos que uno puede partir, por ejemplo, de esto que tienen en el documento del libro, de la tesis grande. Uno parte como, empieza a plantear el tema, digamos, de la autorregulación. Digamos que ustedes tienen, el techo de ustedes es así, hacia arriba. Entonces, el techito de ustedes es planificación estratégica, ¿cierto? Encimita de planificación estratégica, ustedes están en el marco de el análisis de la tarea, ¿sí? Como tema superior, pues, a la planificación estratégica. Como tema superior al análisis de la tarea, están en la fase de planificación de la autorregulación del aprendizaje. Como techo a esa fase de planificación, ustedes tienen el tema de la autorregulación del aprendizaje. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es empezar a contextualizar brevemente el tema de lo macro, digamos, de lo general a lo específico. Entonces, pueden empezar con el tema de la autorregulación del aprendizaje, lo van decantando. Pueden hacer mención de las otras 2 fases, o sea, mencionar las 3 fases, pero hacer puntual énfasis en la fase de planificación, ¿cierto? Como primera fase de la autorregulación del aprendizaje, irlo aterrizando al tema del análisis de la tarea y hasta llegar al punto de la planificación estratégica, digamos, en esos procesos de aprendizaje. Y digamos, como empiezan a, no tan derivadito así, o sea, sí, pero lo conectan rápidamente con el contexto poblacional. Entonces, por ejemplo, con los jóvenes de la educación media en Colombia, su realidad, sus necesidades, y lo van conectando. Esto es como eso es como el planteamiento del problema, por así decirlo, como la primera partecita del planteamiento del problema. Y ya toman en cuenta, ese sería como plantear el tema, lo que ellos dicen allí, debe informar acerca de la temática por tratar. Sería eso, ¿sí? Hasta llegar a un punto en el que ustedes muestran ¿cómo se dice? Como esa necesidad, ¿cierto?, de hacer una investigación, y ahí es donde ustedes empiezan a conectar elementos de lo que tienen en la justificación. Entonces, esta partecita es como una mezcla del problema, partiendo de lo general a lo particular, ¿cierto? Y en conexión con el contexto, con la población de estudio, con sus necesidades, y allí empiezan a ubicar al lector hasta un momento en el que se les dice que fue importante hacer una investigación, de conocer cómo son los procesos no sé, de planificación estratégica de estos estudiantes de educación media en Colombia. Puede ser también que ustedes expliquen que este artículo se deriva de una investigación más amplia, pero que en este escrito, en este artículo, pues en especial, en particular,
se presentan los resultados sobre el tema. Ahí no, ni siquiera es importante mencionar qué categoría, qué subcategoría, nada de eso, sino sobre los procesos de planificación estratégica, ¿sí? Porque no dejar ver como que esto es una parte, hay otras partes por allá con otros estudiantes, ¿no? Con otros investigadores, sino que sí hace parte de un estudio macro, pero que en este escrito se presentan los resultados más representativos en términos de la planificación estratégica. Eso toca dejarlo claro desde el comienzo, ¿sí? O sea, toca como especializar este artículo en ese tema en particular. Entonces, por eso es importante que esa partecita temática parta primero de la autorregulación, luego se vaya aterrizando al análisis de la tarea, luego a la parte pues bueno, primero la autorregulación, luego a sus fases y mencionando las otras brevemente, aterrizando en la fase de planificación y ya dentro de esa fase de planificación ir al tema del análisis de la tarea hasta aterrizar en la planificación estratégica. Y ahí lo empiezan a conectar con el tipo de población que hay, sus necesidades, la importancia de desarrollar una investigación en ese sentido. Todo en pasado, o sea, o neutro, pero nada en futuro. Hasta que lleguen al punto en el que ustedes justifiquen la importancia de la investigación y ahí pueden tomar elementos de la justificación, lo que más se acomode al artículo. Y ya, según lo que dice acá, pues ahí dice que ustedes pueden decir cómo está la información presentada en el artículo, cómo está estructurado ese artículo y todas las otras cositas que son ahí como arandelitas que están allí planteadas. ¿Listo? Pueden también adaptar el objetivo solamente a la parte de la planificación estratégica, o sea, lo pueden hacer de muchas maneras. ¿Sí? Pueden colocar el objetivo general como está y explicar que en este artículo en especial, en esta oportunidad, se presentan los resultados en relación a los procesos de planificación estratégica, ¿sí? Como ustedes consideren, o sea, ahí tienen ustedes también como autonomía. O pueden ajustar ese artículo especializado a solamente lo de ejecución, manteniendo todo lo demás. En fin, o sea, como ustedes lo consideren, ¿sí? En esa primera partecita. ¿Listo? Y este ya viene especificadito, entonces ahí simplemente ustedes refieren a algunos de los más importantes. Los más cercanos, de todos los que hay, los más cercanos. Y muy cortico, tiene que ser como muy cortico, como unos, a veces yo pienso que son como 2 o 3 párrafitos, como con una mezcla de todos los antecedentes allí, como mencionar cositas, metodologías, cositas importantes de cada uno, conectarlos muy bien. Entonces digamos que pueden tomar, digamos, los que están ahí en el informe, pero como que los concretan, los parafrasean. Ustedes no van a tener el conflicto bueno, sí tienen conflicto, pero con los otros artículos. Todos tienen que hacer paráfrasis porque no tienen conflicto con el informe, pero sí van a tener conflicto con otro compañero de otro artículo que de pronto no haya sido juicioso en la paráfrasis, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que ellos copien lo mismo que uno está copiando? Entonces, ahí es donde puede haber conflicto. Entonces, esa parte se tiene, pues, obviamente, que parafrasear, concretar. Y en lo conceptual, lo que ustedes perfectamente tienen allí de la autorregulación, esos temas, solamente esos temas que ya les mencionamos, y tiene que ser también como muy cortico, pueden ser otros 3 párrafos, por así decirlo, ¿sí? O un poquito más, ya ustedes miran. Pero digamos que toda esta parte tiene que ser como más limitadita y tiene que haber más espacio para el análisis, mucho más espacio para el análisis. ¿Listo? Listo. Y en el procedimiento metodológico que dice que es como el más... Dice, describe las perspectivas metodológicas, los criterios utilizados para la selección de la muestra, caso de estudio o grupo de trabajo, la identificación de los tipos de información recogida, las formas de obtenerla, los criterios de análisis con que se abordó y datos que den fe de la validez o credibilidad de los resultados.
Yo creo que ahí pueden colocar, por ejemplo, en un primer parrafito, o sea, después de este título de procedimientos metodológicos, pueden colocar lo que se habla del tipo de metodología mixta, con las citas allí, hablando del alcance, el tipo de enfoque, o sea, todo parafraseadito y más bien cortico. Y luego ya pueden colocar, por ejemplo, un subtitulito, que esos ya son los que uno se permite integrar, como lo hacen de quienes hicieron los artículos que estábamos viendo ahorita. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, población, ¿sí? O población y muestra, o muestra, ¿sí? Ustedes ya definen qué le colocan. Puede ser población, población y muestra, muestra, y hacen referencia, lo que decían, hacen referencia a la población y a la muestra. ¿Quiénes Sí. son los sujetos? Exacto, el tipo de muestra, cómo estaba conformada la muestra, en fin, ¿listo? Y esto, perdóname, esto que señalé es lo que está en el artículo que nos compartías, Natalia, las formas de obtener la información y los criterios de análisis. Eso. Entonces puede ser que Ujú. coloquen, bueno, colocan el título procedimientos metodológicos, ¿cierto? Y ya colocan un parrafito, dos parrafitos que hablen del tipo de metodología, del alcance y del tipo de enfoque. Y ya colocan un primer subtitulito que se llame, por ejemplo, población, o población y muestra, o, o muestra, y ya hablan solo de la muestra. Luego colocan otro subtitulito que diga, por ejemplo, instrumentos de recolección de datos o instrumentos, ¿sí? Y hablan de los instrumentos y del proceso de validación. Y luego otro que diga, por ejemplo, procedimientos, o, espérate, este ya está acá. Puede ser que diga sistematización y análisis de la información, o metodologías de sistematización y análisis de la información o de los datos, que es lo que nos faltaría, lo que nosotros les vamos a proporcionar. Sí, sí. Y ya se cierra el método. Ahí no es importante hablar de categorías, de nada de eso, sino... Ajá. Profes, ¿qué tal si por lo menos leemos lo que ya llevamos para que... Compártanlo, por favor. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir entonces. Y la cuestión es que todo tiene que ser muy concreto para poder darle más espacio al análisis. ¿Ya la están viendo? Oh. Eso. Entonces, ahí, por ejemplo, el título es el que ellos determinan que son métodos. ¿Cómo es que dicen? Si quieren, cámbielo de una vez. Donde dice método, Acá. donde dice método, ¿cómo es que dice, Janicita, Ya voy a leer. Dice procedimientos metodológicos. procedimientos metodológicos? Metodológicos. Y quite tipo de investigación. Y la P mayúscula. Y entonces, digamos que ese primer apartadito, habla de enfoque mixto, de tipo descriptivo. Acuérdense que nosotros en la tesis principal, digamos, la estructura para el libro, nosotros tenemos determinado allí todo lo que es, que es una investigación exploratoria y descriptiva, que el tipo de enfoque es tal. Todo eso está en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Se habla de que es mixta, entonces es importante que determinen allí, y esto le va a dar más rigor, que determinen allí el tipo de metodología, que es la mixta, el alcance, que es exploratorio y descriptivo, creo, y comparativo. Algo así, no me acuerdo. Ustedes lo tienen ahí en la tesis. Yo lo voy a tener acá. Y el tipo de enfoque. Pero igual eso también lo tienen en el capítulo 3 del libro, ¿cierto? En el libro es donde más información está. Sí. Para estos artículos. Entonces ahí tienen que hablar de la metodología, del alcance y del tipo de enfoque. Y ya, salen de ese apartadito.
del alcance. Alcance y contexto. Listo. Eso está en el libro, en el de las 400 páginas. Ahí está en el método y en el método es donde está todo especificadito. Y Ok. ahí donde dice muestra, la podrían dejar muestra o población. Creo que hay como que pinta más como hacia muestra, Muestra. como muestra, ¿cierto? Selección de la muestra. Ellos dicen que cursiva en lugar de subrayado, ¿cierto? Entonces la Sí, podemos colocar en cursiva. O para que se entienda que es una subordinación de de lo metodológico. lo metodológico. Y aquí ustedes hablan de la población, ¿cierto? Mencionan las instituciones, dan unas 3 ideitas ahí como generales de la población y puntualizan en la muestra, ¿sí? O más bien, dan las generalidades en la población y puntualizan en la muestra con las instituciones. Pueden hacer una tablita, ¿cierto? ¿O qué, Janisita? ¿Sí? Sí, Como que no quede tan parecida a las otras, pero como una tablita de la muestra. pero es que si es esa, o sea, o sea, difícil. Y si es APA 7, pues tienen que hacerlo con las líneas como las presenta APA 7. Exacto. Sí. Ahí se ha ido a tocar como mirar o cambiar el diseñito o algo así, para que no va a ser como tan parecida. ¿Y qué importa de la muestra? La muestra importa el tipo de muestra, porque era importante ese tipo de muestra, qué soporte se le da, digamos, a esa muestra desde un autor y cómo estuvo conformada la muestra. ¿Listo? Entonces, todo lo que sea como ideas de la población, quiénes son los sujetos de estudio como población, a qué instituciones pertenecen, quiénes son estudiantes de educación media, el sector rural urbano en Colombia, qué tipo de muestra se estableció, en este caso, una muestra, ¿cómo fue la muestra? Ya me olvidó. Probabilística. No probabilística por conveniencia, Ajá. ¿cierto? Sí. Digamos, cómo estuvo conformada, cuál fue el margen, por ejemplo, de error, que eso todo está en el Aquí capítulo tienen 3. que revisar, perdón, te interrumpo el quincito. Acá deben utilizar los datos que ubicaron Rosita. ¿Se acuerdan que hoy nos decía? Eso tenemos que revisarlo el quincito porque la muestra no es de 10 estudiantes menos, la muestra real quedó de 10 estudiantes menos de la muestra ¿por qué? Ay, se me fue la palabra. Ok, o sea, toca ajustar esa partecita. Listo. Revisar, si no lo hicieron. Ellos ya lo hicieron en la parte metodológica, pero no saben si al interior, ya en la parte del análisis, eso quedó ajustado. Creería que no, porque fue de lo último que se hizo. Y según la... Ay, ¿cómo se llama? Ok. Eh, ¿De dónde sacamos la muestra? Se me fue la palabra, qué mensa. ¿La fórmula o qué? La fórmula, uy, Dios mío. Según la fórmula, nosotros quedamos por debajo en 10 estudiantes. ¿Mm? O sea, Ellos explican ahí, yo les había pedido que explicaran el por qué no se había alcanzado, o sea, la dificultad de acceso a los estudiantes, bueno, y demás. Ellos colocan eso, pero esos 10 se disminuyeron, ¿cierto? En las instituciones. Hay que ver que eso corresponda y sea real, ¿sí? Sea verídico. a la muestra real está 10 estudiantes menos por debajo de la que se planteó en el... De la que salía en la fórmula, sí, señor. Ah, listo. Tenemos que pedirle el favor a Rosita que nos comparta esa información y mirar Ya para... está, en el informe ya está bien. Lo que hay que verificar es que en la parte del análisis, cuando ellos dicen, o en los artículos, en este caso específico vale la pena, por ejemplo, dice, la muestra se contó con la participación de 324. Esto podría ser el dato de la fórmula, no el dato real, ¿sí? Porque el dato real quizás sean 314. Aquí es donde hay que corroborar el informe en la parte metodológica con esto que ya se está pasando a los informes, a los artículos. Listo, aunque digamos que acá en el artículo lo importante es determinar qué tipo de muestra fue, argumentar por qué era la más conveniente y cómo estuvo conformada, digamos, cuántas personas integraron la muestra, cuántas del sector rural, cuántas del sector urbano, cuántos profesores
y a qué instituciones educativas pertenecen, ¿cierto? Ujú. Ahí se puede dejar así, o sea, digamos, ahí no hay nunca he visto que haya como compliqué con eso. Listo. Instrumentos puede ser instrumentos o instrumentos de recolección de datos mejor, para que no se confunda con otro tipo de instrumentos, por ejemplo, de sistematización y de análisis. Entonces, puede ser instrumentos de recolección de datos. Y ahí simplemente ustedes especifican cuáles fueron los 3 instrumentos. No hay que dar tanto detalle, aquí sí no hay que dar tanto detalle, es como argumentar por qué cada uno. No creo que sea tan relevante decir cómo estaban, cómo estructurados, cuántas preguntas tenían, sino más bien como presentarlos en su generalidad y destacar la pertinencia, la importancia del instrumento para la investigación. O sea, normalmente esta parte de los instrumentos tiende a ser como muy cortica, ¿sí? Entonces, describirlos en su generalidad, con cuál fue el objetivo del instrumento, porque creo que en los instrumentos aparece el objetivo que tenía, pero ahí no hay que colocar información tan amplia, sino simplemente referirlos de manera muy precisa, argumentar por qué eran importantes, qué autores le dan soporte a esos instrumentos y cuál era su propósito, por así decirlo. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era el objetivo del instrumento? Y esos objetivos están. Si no están en los instrumentos, están ahí en la tesis principal, en la del libro. Igual teniendo cuidado con la extensión, ¿no? No sé, voy a mirar si en esta parte, por ejemplo, ya les dice cuál es la extensión. En las conclusiones, sí. Tienen 10% en las conclusiones y el 80% en todo lo demás. Y acá uno coloca al final, digamos, a qué procesos de validación, confiabilidad, bueno, se sometieron esos instrumentos. Pero no hay que decir cómo se llama el que lo revisó. O sea, sí se puede decir que 3 expertos, y tales procesos, pero no hay que decir quién era, ni qué hacía, ni qué nos dijo, ni qué arreglamos, nada de eso. En el artículo a nadie le interesa. Eso es para los lectores de la tesis, pero para los de los artículos a ellos no les interesa, digamos, como toda esa carreta, ellos para ellos eso es irrelevante. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso este método tiene que ser muy corto, muy concreto, pero muy preciso. ¿Sí? Y ya la partecita que nos haría falta, que nosotros les ayudamos a construir, sería la de sistematización y análisis. Puede ser procedimiento metodológico. ¿Cómo fue que lo dejamos? ¿Cómo fue que dejamos el pedacito del análisis? Se llama procedimientos metodológicos. Pero el de abajito de Análisis y discusión de resultados. procedimientos de Análisis. Entonces, mire, y discusión. después de los instrumentos, iría el otro subtitulito en cursiva que sería procedimiento metodológico de sistematización y análisis, o sistematización y análisis. Pero no en la discusión, no en el análisis todavía, sino después de los instrumentos de recolección de datos. Pero todo eso hace parte de procedimientos metodológicos. Sí, claro, sí. Por eso vamos a colocar los subtitulitos en cursiva. No, sube un momentico. ¿Dónde creen que terminan la recolección de instrumentos? Instrumentos de recolección de datos, más o menos ¿dónde termino? Déjame, bájalo un poquito. Bájalo despacito. Despacito. Ahí. Otro poquito. Ah, ya. Digamos que en el apartadito de instrumentos de recolección de datos lo complementan con los procesos de validación, ¿sí? Pero muy puntual. Lo cierran, digamos, como con esos procesos. Porque nosotros eso lo teníamos en esa parte. Eso. Mira que acá se habla de la prueba piloto que se hizo, todo eso de validación está en esa misma parte. O sea, sería sacarlo de acá y ponerlo aparte.
Si están después de los instrumentos, es que lo que pasa es que lo primero que debe ir son los instrumentos, es decir, mencionar cuáles fueron los 3 instrumentos, porque eran los más, Porque esos instrumentos, sí. cuál era su objetivo, el objetivo de cada instrumento y como una generalidad del instrumento, ¿sí? Y luego decir, estos instrumentos fueron sometidos a un proceso de validación, primero a partir quizá lo tengan ya bien ahí, pero digamos que no es profundizar, no es decir cómo se llama tal o quién lo validó, no. Lo revisaron 3 pares con experiencia en investigación educativa, lo cual permitió fortalecer los instrumentos. De otro modo, se hizo un proceso de pilotaje que advirtió sobre la confiabilidad del instrumento pues, a tiempo, antes del proceso de aplicación, y fue determinante, digamos, para determinar su nivel de confiabilidad y confianza, o qué sé yo. Algo así, como muy general, ¿no? Como dice tal autor, cuando el instrumento pasa por un proceso de validación, y lo conectan ahí con la citica y listo. Y ahí terminan ese apartadito. Después de ese, es que iría uno que se llamaría sistematización y análisis de datos. Y ahí es donde lo dejan así hasta que nosotros les pasemos la información para construirlo. Que es lo que ustedes advirtieron muy bien, de que debe ser riguroso. Eso. Pero entonces, agreguémosle, para que no se confunda con el análisis de datos, coloquémosle procedimiento metodológico de sistematización y análisis. Y ese es el que nos queda pendiente para ajustar Y después ese es el del que nos sistema queda, eso, la mayúscula sistematización, y ese sería el que nos quedaría pendiente, que tiene que ser muy finito, donde Quitar de datos. los tipos de matrices, todo así muy organizadito. Ajá, y sistematización con minúscula. Eso. Sí, es que aquí. Listo. Y análisis de datos, coloquémosle datos para que se entienda que es más dentro del proceso de organización. Ah, yo lo había hecho quitar, perdón. ¿Ah, sí? Sí, Ah, no, como para evitar que se confunda un poquito con el de abajo. por eso mismo lo quité, pero bueno. Ah, porque como dice el otro, como dice el del análisis como tal. El otro dice análisis de resultados. O análisis y resultados. Sistematización de datos y análisis de resultados. Sí, así queda bien. Y así dicen en los lineamientos, análisis de resultados, o como es que dicen las revistas. Dice análisis y discusión de resultados. Ah, entonces coloquémoslo así, análisis y discusión de resultados. No hay que colocar fases, no hay que colocar nada de eso, no es tan relevante. ¿Listo? Y como tenemos que optimizar el espacio, nada de eso. A ellos les interesa qué tipo de investigación es, quiénes son los sujetos de estudio, qué instrumentos se utilizaron, qué tan confiables son esos instrumentos y cómo se procesó la información en términos de sistematización y análisis. En la parte metodológica no les interesa, digamos, más nada. No hay que colocar categorías. Pues digamos que si uno tiene más espacio, uno pues si no se las coloca, pero... Entonces, es ahí donde está nuestro interrogante. Mire que aquí iríamos en la página 7 de 46 de 44, digamos 7. Sí. Tomando este pedacito. Y en esta parte está todo lo que se extrajo del análisis de esos resultados de los instrumentos, ¿cierto? Ah, bueno. Las tablas, todas las tablas las pueden colocar en letra 10, tamaño Y 10. disminuir los espacios de interlineado. Espacio sencillo. Ahí en las tablas ellos no se meten para nada. Lo importante es que sean editables. Ajá. Sebas. Sí, esas tablitas tienen que estar en letra mayúscula, en 10, por ejemplo, y en espacio sencillo, sin nada de espaciado. Sebas. Y eso se compacta ahí más la información. Ok.
más compactadita. ¿Y ustedes trajeron los parrafitos ya de la tesis, cierto? Sí. Sí. Ya Listo. traímos la información de allá, solamente pues de análisis de planificación estratégica. Entonces la duda que tenemos es eso, ¿cómo sintetizamos tantísima información teniendo en cuenta que solo esa información tiene 38 páginas? Pues Por hagamos lo más que le siguiente. reduzcamos a las tablas, eso no... Digamos, Y fuera de eso que nos toca, de acuerdo a la indicación que ustedes nos dieron, en sí. las tablas de hallazgos finales, hacer una ampliación y un soporte con autores. Sí. Pues no sé, a mí se me ocurre que, o sea, a mí se me ocurre que hay que asumir como un reto de concretar los apartados anteriores a este. Uh-huh. Por ejemplo, el método tiene que ser mucho más cortico cuando ustedes ya saquen la, digamos, lo que colocaron de las fases que son no necesario que vaya. Cuando ya compacten como el método, por decir, en unas 2 paginitas, y eso que no creo que alcance para pues, que sea tanto, pues se les va a bajar. Cuando ya construyan los apartaditos de la introducción con el despliegue de los referentes teóricos y los antecedentes muy corticos, yo pienso que de antecedentes por ahí 3 parrafitos, de referentes teóricos por ahí otros 3 o 4. Eso es muy cortico, eso tiene que ser cortico. Pero, por ejemplo, en los referentes teóricos, que pues que esté la autorregulación, que se vaya a las fases de la autorregulación, que se profundice en la de planificación, que se vaya al análisis de la tarea y que se vaya a los procesos de planificación estratégica. Aquí no es necesario, por ejemplo, colocar que políticas educativas, de pronto mencionar la realidad educativa en Colombia, pero mencionarla. Es decir, digamos, son los temas centrales, uno sí puede como colocar información allí, citicas, todo eso, pero los otros temas los puede mencionar. Uno puede mencionar, por ejemplo, se abordaron realidades educativas, pero digamos que el contenido como tal, ampliecito, sería sobre los temas de la sublínea. En esa jerarquía, autorregulación del aprendizaje, fases de autorregulación, focalizando en la planificación, llegando al análisis de la tarea y hablando de la planificación estratégica. ¿Listo? Entonces, esos referentes teóricos tienen que ser corticos, los antecedentes tienen que ser corticos, el método tiene que ser más compacto y ir a lo puntual del tipo de metodología, el alcance, el tipo de enfoque, la población, la muestra, los nombres de los instrumentos, argumentar por qué, cómo se, así en la generalidad, qué procesos de confiabilidad se desarrollaron, como la validación y eso, y qué procedimientos metodológicos de sistematización y análisis se dieron. Nosotros les vamos a pasar por ahí 2 o 3 párrafos de eso, no más. Entonces, todo eso se tiene que optimizar y ahí ya es donde uno puede medir si se pasa en el análisis, qué cositas podríamos evaluar, qué cositas podemos cortar del análisis para irlo. Entonces, hay que ajustar las tablas tienen que ser en espacio sencillo, en letra chiquita, tamaño 10, incluso algunas uno las puede pasar en 9. En fin, digamos que hay mucho de donde ajustar, pero dejan como los resultados con mayor amplitud. Ok. ¿Sí? Pues entonces vamos a empezar como con esa otra tarea, esperar pues que tengamos como esa información del método y ir como ajustando la otra parte para Sí. poder ya No, tiene que mirar salir realmente qué espacio nos queda. porque hay que entregar ya la tesis, ya al fin de semana tiene que quedar lista y ya primer día hábil de la próxima semana nosotros la entregamos a primera hora a PAI, ya está lista. O sea, digamos que, entonces de ahí ya les decimos, miren, esta es la metodología en general de la investigación, aquí están toda la información, ustedes ya lo tienen es que parafrasear, ¿sí? Reorganizarlos para que no queden los artículos igual, ¿sí? O sea, por lo menos uno sí la puede copiar, pero pues la idea es no hacerlo porque si todos la copiamos, ahí sí nos autoplagiamos, nos plagiamos entre nosotros.
Sí, claro, toca ser cuidadosos con esa parte. Eso es. Entonces, no sé qué inquietudes tienen. Igual, lo que les hemos dicho siempre, nosotros el martes vamos a estar ya en otra tónica, es decir, ya uno como que se desconecta, pues sí, uno ahí cae como con el suspenso de qué van a decir los pares, pero digamos que uno sí logra uno como que suelta algo y ya uno descarga un peso allí y ya nos empezamos a concentrar pues también hay otros procesos, pero digamos que en los artículos. Con la profe ya hemos conversado, estamos pensando, no les hemos compartido, estamos pensando, por ejemplo, que la sustentación sea especializada desde los artículos, por ejemplo. O sea, porque ustedes ya conocen, por ejemplo, en el caso de ustedes dos, ya se han especializado en este tema, ¿sí? Con la elaboración del artículo. Y lo que sí es cierto es que hay que presentar las 6 subcategorías en la sustentación. Y no las pueden presentar pues todos al tiempo. Entonces toca hacer como, no sé, como que intervienen unos, intervienen otros. Entonces estábamos incluso pensando que la forma más conveniente es esta porque ustedes profundizan en el tema y quizá a ustedes les va a tocar exponer esta partecita de la planificación estratégica. O sea, las diapositivas de ustedes van a ser especializadas en este tema. Entonces, el hacer el artículo pues les va a ayudar mucho también como para prepararse para la sustentación. Yo hoy les decía más o menos, bueno, algo así les comentaba de cómo lo habíamos pensado y les contaba que la sustentación realmente es de 40 minutos para la parte de ellos, luego será lo de preguntas, entonces digamos que tenemos que afinar muy bien los tiempos también. Y tenemos que hacer ensayitos, unos Sí, simulacros, también les dije eso, sí señor. ¿no? Pero digamos que eso ya no es tan complejo, o sea, digamos que armar como unas diapositivas como en una misma plantilla, no en una misma plantilla, sino como en un mismo modelo de plantilla, pues porque cada quien va a estar como en su espacio, en fin, y organizar la presentación desde las subcategorías. Ajá. Entonces empezarán los de objetivos de aprendizaje. Alguien tendrá que presentar, digamos, la parte general de la investigación. Ahí miraremos cómo nos distribuimos. Y ya en los resultados es donde se especializan por equipos, digamos, como lo han venido trabajando para los artículos. Ah, ok. Qué susto, pero bueno, ya. Todo salga No, bien. digamos, los procesos son amigables, no son corchadores, pues son cosas más chéveres, estamos ahí. Lo que es que Yo, se dejen yo hoy llevar les decía que no es, yo hoy les decía que no es una sustentación realmente, sino una socialización ya de la investigación. O sea, tienen que verlo de esa manera. sí. Y toca es que confíen, pues yo sé que confían, pero confíen en que nosotros nos llevamos ahí de la manito, que vamos bien, que tenemos nuestros tiempos, nuestras formas de trabajar, nuestras estrategias también internas para garantizar al máximo pues el éxito de todo. Entonces, pues confiar y vamos bien, o sea, no, déjense llevar. Nosotros vamos sobre agenda, vamos bien en tiempos, ese es nuestro tiempo. Confiamos, Somos confiamos. incluso los primeros que entregamos tesis normalmente, o sea, tal vez alguien se nos adelanta, pero digamos que si las tesis hay que entregarlas el primero, pues el 2, perdón, porque el lunes es festivo, somos de los primeritos que estamos ahí, no somos de los que... Cargando. Ujú. Y uno sí le toca ver, por ejemplo, a gente corriendo a última hora, nosotros no. Quizá algunos ya se nos adelantaron, pero pues serán intensos que se adelantan o algo así, pero bueno, nosotros no, nosotros vamos sobre agenda, sin pausa, pero sin prisa. No sé si es que dice la canción de Roxana. Eso es. Sin pausa. Esperemos que nos salga todo muy bien. Igual las dudas, pues, gracias primero por esas aclaraciones, porque este material, pues, de esta reunión lo vamos a seguir consultando, la grabación, ¿cierto que estamos grabando? Sí. Sí, estamos grabando. Si tenemos alguna duda puntual, pues ya los iremos como ocupando ya cuando estemos en eso. Sí, Lo pronto, ya entonces con esto ya ponernos ya a trabajar como con más lucecitas y sí, agradecerles mucho por el espacio.
Listo. Y el artículo, digamos que nosotros, pues la idea no es pasarnos tampoco del 15 de diciembre para podernos ir tranquilos a vacaciones, pero nosotros tenemos todo el tiempo, o sea, hasta que salgamos. Ah, bueno, gracias a Dios. Sí, o sea, realmente nosotros vamos a tener un mes y medio para dedicarnos a los artículos y teniendo en cuenta el avance pues que se logre tan importante de lo que están haciendo ustedes ahorita. Ujú. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, Que tengan una Sí, excelente noche. muchas gracias por el Se cuidan espacio. mucho. bueno, descansen. Igualmente, Gracias, igualmente. gracias, Chao. igualmente.